¿Están viendo hoy sí? ¿Ven todos la pantalla? Sí, profe. Bueno, buenísimo. Sí, profe. Sí, se ve, profe. Excelente. Ahora Sí. dejo con A mí la no se profe me Nadia. tildó. Bueno, A mí no se me tildó a mí. Muy bien. Ahora vamos a hablar de corrido. bueno chicos, No, ¿cómo están ustedes? Hola, Nadia. ¿Cómo están? Bien. Bueno, me alegro. Dale, profe. Bueno, vamos a empezar con la clase de alteraciones musculoesqueléticas, como bien dijo Valeria, la reprogramada por bueno, cuestiones cibernéticas, falta de conocimiento, bueno, ya estamos. Vale, les cuento de que yo no puedo compartir de mi computadora, así que es Valeria la que va a estar pasando todas las imágenes, ¿sí? Cualquier cosa que necesiten preguntarlo, preguntan, no hay ningún problema. Vale, dale con la primera. Bueno, en esta imagen ustedes ven lo que hace referencia a la anamnesis. Si bien esto es un aspecto que tenemos que tener en consideración para todos los pacientes, no solamente para los pacientes con afecciones musculoesqueléticas, tenemos que recordar que en la anamnesis nosotros vamos a obtener distintos tipos de datos, ¿sí? Los objetivos y los subjetivos. ¿Recuerdan cuáles eran esos? Ah, cierto que están todos con el micrófono apagado. Bueno, los objetivos son los datos que vamos a obtenerlo nosotros mismos a través de la valoración, y los subjetivos son los datos que nos van a estar a proveer tanto el paciente como los otros tipos de fuentes, ¿sí? Como lo que vimos ahí al lado, tenemos las fuentes primaria y la secundaria. La primaria hace referencia al paciente propiamente dicho, y la fuente secundaria hace referencia a cualquier familiar, amigo, ¿sí? Y asimismo a documentación que conste la historia de salud del paciente que vamos a tratar. Dentro de la valoración, enfermería tiene su herramienta que son esenciales y que no debemos olvidar, ¿sí? Nosotros debemos aplicar siempre lo que es la observación para poder recabar los datos. Debemos realizar la palpación para poder realizar una buena valoración con la técnica adecuada, realizar la percusión y la ocultación. No olvidarnos de todos estos pasos porque es nuestra herramienta, somos nosotros los que estamos en contacto con el paciente y que... Ay, perdón, se despertó mi bebé. Somos nosotros los que estamos en contacto con el paciente y debemos utilizar estas herramientas en todo momento. No solamente en la anamnesis, que es la primera valoración que nosotros hacemos, sino que cada vez que vamos a estar con nuestro paciente, tenemos que aplicar una valoración, porque el paciente va a ir cambiando momento a momento, día a día. Así que utilizar estas herramientas es sumamente importante para poder determinar cuáles son las afecciones que tiene el paciente, cuáles son las alteraciones, ¿sí? No olvidarnos de esto porque es lo que nos va a permitir a nosotros realizar un buen diagnóstico de enfermería. La siguiente, ¿vale? Dentro de las alteraciones musculoesqueléticas, cuando realizamos la valoración física, básicamente tenemos que identificar las habilidades funcionales que tiene el paciente, ¿sí? Debemos identificar las situaciones especiales que limitan su autonomía, por ejemplo, si usa andador, si usa sillón de ruedas, si usa bastón o cualquier tipo de elemento que limite la autonomía. Se debe realizar una inspección física general y ahí es donde vamos a poder identificar las deformidades que tiene. La simetría, si se acuerdan, la simetría es cuando las partes del cuerpo no mantienen las dimensiones en formas igualitarias, ¿sí? Si hay inflamación,
si hay contusiones o maceraciones de la piel, como las imágenes que se ven ahí mismo. Se debe observar la postura que adopta el paciente, cuáles son los movimientos y el modo de andar que tiene, si hay presencia de movimientos involuntarios, ¿sí? La siguiente, Val. Por supuesto que cuando nosotros le decimos esto de utilizar todas las herramientas que tenemos para valorar al paciente, dijimos que observar y palpar son dos de las herramientas. Bueno, ustedes observan en esas imágenes simplemente dos lesiones que se ven en el miembro inferior, ¿no? Ahora, observan los dedos, las uñas, el color que persiste. No sé si alguien quiere hablar, habilite nomás el micrófono, no hay problema. Sí, se nota la cianosis. Exactamente, se puede observar bien la cianosis que tiene ese miembro inferior. Eso lo podemos observar, y a través de la palpación en este tipo de paciente, lo que se puede detectar que hay una ausencia del pulso pedio. Al haber ausencia de pulso pedio, ¿qué es lo que estaría pasando? ¿Cómo? Sin miedo, hablen nomás, chicos, sin miedo. Sí, ¿No tenemos pulso pedio? Sí. No le llega la sangre, está obstruido. ¿Está obstruido tienen o está lastimada, lesionado? está herido. Por la misma lesión. Entonces, fíjense en qué importante es que nosotros podamos observar las características, ¿sí? Y utilizar esas herramientas. Este paciente tiene una lesión arterial que generó una pérdida del miembro inferior culpa de esa misma lesión, ¿sí? La siguiente, Val. Sumamente importante, chicos, es la presencia del dolor. La mayoría de los pacientes, las primeras consultas que hacen al médico, eso ya está reconocido mundialmente, es por presencia del dolor, la primera consulta que hace. Entonces, siempre, en la mayoría de los casos, va a haber presencia de dolor. Nosotros debemos saber identificarla, ¿sí? Cuáles son las características, como el tipo de dolor, la duración, el inicio, la localización que tiene y, por supuesto, la intensidad. Hay algunas preguntitas que tenemos que tener en cuenta, como también algunos aspectos que debemos observar. Dentro de las preguntas, tenemos que preguntar qué era lo que estaba haciendo antes de que aparezca el dolor, cómo surgió el dolor, ¿sí? Si lo puede localizar, si lo puede describir en cuanto a la intensidad, y para eso utilizamos la escala del dolor. ¿Recuerdan cómo era la escala del dolor? ¿No la recuerdan? Hay una escala del 1 al 10. ¿Cómo? Del 0 Sí, profe, al 10. Del 1 al 10. Del 0 al 10. Nosotros le vamos a decir que nos diga una numeración, que se posicione, ¿no? ¿Y cuándo se utiliza esa escala del dolor? Cuando el paciente manifiesta sentirlo. Al momento de la valoración, nosotros vamos a estar valorando al paciente, y porque cuando el paciente lo manifiesta, vamos a estar valorándolo, ¿o no? Exacto. Entonces, al momento de la valoración, nosotros le vamos a decir de que identifique él dentro de esa escala donde posiciona el dolor, si es el más intenso o el más tolerable, porque no se olvide que tiene que ver mucho con la intensidad, tiene que ver mucho con ay, me bloqueé, perdón. Ya me va a salir ahora. Pero también en otro momento que vamos a realizar la valoración es luego de implementar el tratamiento para disminuir el dolor. ¿Saben? No solamente al momento de que el paciente, ¿sí? No solamente al momento de que el paciente nos informe que está dolorido, sino que se hace al momento de la valoración y
al momento posterior de la administración de medicación en caso de que se le administre algún fármaco, o luego de realizar las técnicas aconsejables para disminuir el dolor, ¿sí? Esta escala se tiene que manejar en forma periódica, chicos, y tienen que quedar registrados, ¿sí? Debemos preguntarle que cómo es el dolor que percibe, no nos olvidemos de que esto es una sensación que solamente el paciente nos puede llegar a informar, que cómo es, si es sordo, si es agudo, si es insoportable, si es tipo palpitante, si es tipo quemante, ¿sí? Si es constante o si se alivia con algún método, y es súper importante saber cuál es el método con el cual se alivia este dolor, y si se irradia, hacia dónde, ¿sí? Alguna de las preguntas que nos va a ayudar a nosotros a determinar qué es lo que está pasando con nuestro paciente. Y mientras tanto debemos observar la alineación corporal que adopta el paciente. Debemos observar la tensión de la piel en la zona afectada, ¿sí? Las características cutáneas que posee, por supuesto la deformidad o la asimetría, y es sumamente importante las expresiones corporales y faciales que tiene el paciente. Hay pacientes de que llega un momento que conviven con el dolor. Entonces, si nosotros le decimos, si está dolorido algo, te dicen no, pero sin embargo la postura que puedan llegar a adoptar, por ejemplo, en una posición, como si fuese una posición fetal en la cama, muchas veces nos informa a nosotros como que hay un dolor abdominal, o el hecho de llevar la mano a la zona donde le duele, y las expresiones faciales, generalmente cuando hay cuando ciñen, ay, perdón chicos, estoy trabada. Profe, Cuando fruncen el ceño, sí. ahí también creo que es importante el tema de las expresiones a la hora de examinar el área donde siente dolor, para el tema Sí, de que haya una coherencia, digamos. Tal vez el dolor no se origina directamente en el área, digamos, donde uno va a examinar. Eso creo que es importante. sumamente importante. Por eso nosotros tenemos que observar cada uno de los aspectos. Hay veces que nosotros vemos, por ejemplo, un edema en el miembro inferior, en la zona de, por decirle, de los maléolos, de los tobillos, y el paciente acusa algún dolor en la rodilla y nosotros estamos observando otra cosa. ¿Me explico? Es sumamente importante eso, ver bien las expresiones faciales y ver bien la expresión corporal que tiene el paciente, ¿sí? Muy observadores en estos puntos tenemos que ser. ¿Alguna otra observación? Básicamente el dolor decimos que es un síntoma variable y que generalmente con el reposo disminuye. Esto generalmente se dan las alteraciones musculoesqueléticas, ¿sí? Si el paciente padece de algún esguince o algún desgarro, el dolor va a aumentar en la actividad, y eso se lo aseguro. O sea, ¿por qué? Porque las lesiones persisten, y si aumenta la actividad, la lesión se genera más edema y genera aún más dolor. Por eso es muy importante respetar el reposo que se le indica. Ahora, si el dolor aumenta aún estando en reposo, generalmente estamos hablando de algún proceso que está en progreso, ¿sí? Y esto se da mucho en infecciones o la presencia de tumores o de enfermedades vasculares. Aún ante el reposo el dolor persiste, estamos ante otra cosa que es un poco más compleja. Y cuando realizamos la valoración del paciente no tenemos que olvidarnos de la ansiedad que genera esta situación. Generalmente las afecciones musculoesqueléticas tienen distintos tipos de inicio, ya sea súbito, recurrente, persistente o crónico, ¿sí? Pero lo que sí tienen de común es que muchas veces persisten en el tiempo.
son tratamientos prolongados, no se sabe bien cuál va a ser el resultado del tratamiento, por eso le genera un temor importante en este tipo de paciente. No sé si alguno de ustedes ha tenido algún tipo de alteración, alguna fractura, alguna lesión ósea o algún familiar. Sí, en mi caso sí, una fractura en el Sí. tobillo. Fractura en el tobillo. ¿Cuánto tiempo te llevó la fractura, resolver la situación de la fractura en el tobillo? Para sanar estuve 2 meses con yeso y era intenso el dolor, no se podía, todo con medicación, ¿Viste? si no, no. Exactamente. Lleva un Profe, tiempo importante. Sí. yo tengo osteocondritis de cadera en la cabeza del fémur y es un dolor que no cede al reposo. Al contrario, es más de 5 o 6 horas no puedo estar acostada. Y tengo 4 fracturas en el brazo derecho. Oh, bueno. ¿Y eso cómo lo resolviste? Mi brazo tiene una deformidad importante. Está torcido, quedó mal, muy mal. Operado. Y sí, la última vez me operé y no lo pudieron arreglar. No lo pudieron arreglar, pero tenés No, limitaciones. No, ninguna. Ah, bien. No tengo limitaciones, no, gracias a Dios no, porque fueron fracturas de niña. Y lo de la cadera, estoy en proceso de cirugía, estaba para operarme cuando empezó lo de la pandemia, así que sigo padeciendo de los dolores. Lleva una prótesis que es bastante cara y bueno, estamos esperando a ver si a fin de año puedo reunir el dinero y poder operarme. Ahora, yo les pregunto a ustedes, uno tuvo una fractura de tobillo y bueno, y en tu caso, ¿en algún momento sintieron temor al tratamiento? ¿Sintieron temor a qué es lo que puede pasar como resultado? ¿Cuál va a ser el resultado que van a obtener? Sí, siempre se tiene miedo a la cirugía y a todo. Y a todo, exactamente. Y esto sucede, por ejemplo, en el resultado, cuando uno no sabe, va a ir a quirófano, una fractura, por ejemplo, y lo primero que piensa es si va a salir por la pierna o no, por decirlo una pierna, ¿no? Si va a poder En caminar. mi caso, cuando Sí. me quitaron el yeso, tenía miedo después al realizar movimientos bruscos, o correr o hacer fuerza. Exactamente. Bueno, todo esto y a su misma vez el tiempo que esto lleva. La mayoría de las afecciones musculoesqueléticas no se resuelven en menos de 15 días, en las más leves, pero la mayoría de los casos lleva semanas, meses, años en resolverse. Entonces, todos estos aspectos generan en el paciente un estado de ansiedad importante que afecta no solo el área emocional, y usted dígame si me equivoco, sino que también el área social, económica y familiar, más sabiendo si es la persona que lleva la plata a la casa y tiene que salir a trabajar y no puede, los problemas familiares que se van generando, ¿sí? Y por supuesto que estos tipos de pacientes entran en un estado de vulnerabilidad, en un estado de impaciencia y en algunos de los casos de desesperanza. Cuando son patologías que llevan mucho tiempo la resolución, entran en un estado de desesperanza y ya llegan a decir que no van a salir de esta situación. Hay patologías que llevan hasta el mismo paciente a solicitarle a su médico, por darle un ejemplo, de que le amputen la pierna porque ya es insoportable el dolor y ya no lo toleran más. Fíjense hasta qué punto puede llegar una persona a manejarse con estas afecciones. Bueno, dentro de los cuidados... Hay veces que después también lo siguen sintiendo. ¿Cómo? Que hay veces que aunque después que te amputan, siguen sintiendo el mismo dolor. Exactamente, se llama el dolor fantasma. Exactamente. Dentro de los cuidados de enfermería que tenemos que implementar, básicamente tenemos que educar, informar sobre el trastorno padecido siempre, no solamente en las afecciones musculoesqueléticas, sino que en todo tipo de patología debemos informar al paciente qué es lo que le pasa, la importancia de participar en el tratamiento, ¿sí?
En estos pacientes generalmente presentan edema, entonces lo ideal en primera instancia es sobrelevar el miembro para ayudar a disminuir el edema. El alivio del dolor es sumamente importante, ¿sí? Y el tratamiento farmacológico va a depender según el tipo y el sitio de la afección, según la edad, cuáles son los antecedentes patológicos que tengan, ¿sí? Debemos emplear las técnicas de relajación en la medida que se pueda. Generalmente ante algún tipo de fractura se puede realizar una tracción del miembro, porque el miembro en ocasiones puede generar espasmos musculares que generan mayor dolor. Entonces hacer un estiramiento, una tracción del miembro nos va a ayudar a aliviar el dolor que se siente el paciente. Y aliviar las zonas de presión, que son las zonas de punto de apoyo, y más si nos estamos refiriendo a un paciente que se encuentra en cama, así que requiere de reposo absoluto. Debemos estimular a que realicen ejercicios de los músculos de las articulaciones que no están inmovilizadas, ¿sí? Y lo mismo tiene que ser en todo su arco de movimiento. La siguiente, Eva. Hay que realizar los ejercicios isométricos de las extremidades afectadas. Hay que estimular la participación en su cuidado personal dentro de sus limitaciones, ¿sí? No nos olvidemos que debemos aumentar el grado de independencia para así ayudar a su autoestima, ¿sí? Y a su misma vez esto va a favorecer la disminución de la probabilidad de aparición de depresión, toda una cadena. Debemos brindar los cuidados propios de las lesiones cutáneas en caso de que sean, que existan lesiones cutáneas, y por supuesto hay que observar y detectar cualquier signo de complicación, y para poder detectar tenemos la valoración de los signos vitales con la interpretación de los datos que obtenemos. No se olviden que cuando nosotros vamos a controlar al paciente y controlamos los signos vitales, no es simplemente un número que vamos a ir a volcar en una hoja de enfermería. Son datos que tenemos que analizarlo y tenemos que ir valorando. Son datos que nos van a ir informando cómo se encuentra el paciente que tenemos a nuestro cuidado, y nos va a ir informando alguna posibilidad de alteración, ¿sí? Debemos ir valorando la piel, la presencia del dolor y sus características, y el sistema neurosensorial que puede ser que esté afectado también. La siguiente, Val. Bueno, eso más o menos las imágenes. Todo el paciente, si tenemos el paciente que se encuentra internado y está en reposo absoluto, debemos proveerle de todos los elementos individuales necesarios para el paciente. Y esta imagen la dejé para que tengamos en cuenta, Valeria, que no me deje mentir por ahí, cuando nosotros asistimos a los pacientes en el servicio de traumatología, que en muchas ocasiones son pacientes que están en cama con tracción esquelética o demás, que no se pueden movilizar, al paciente hay que acercarle las cosas, los distintos elementos para que pueda realizar sus necesidades, para que pueda realizar la higiene, para que pueda alimentarse y demás. Dejarle los distintos elementos en el piso o en una mesita y que no esté al alcance del paciente no es una buena acción. Tenemos que agarrar y pensar hasta en la situación de que está el paciente, ¿sí? Ponerlo un poquito en su lugar y brindarle el mejor cuidado para este tipo de paciente que no es lindo. Ya, bueno, algunos de ustedes ya lo saben, estar mucho tiempo en cama y tener limitaciones en algunos aspectos del autocuidado y que dependan de otra persona. Así que, bueno, era para comentar nada más. La siguiente, Eva. Algunas definiciones muy comunes dentro de las alteraciones musculoesqueléticas. Está la contusión, que es una lesión del tejido blando. Esta contusión se manifiesta con edema, con dolor, y hay presencia de hematoma. Otra de las afecciones es la distensión, que esto es un desgarro muscular incompleto,
generalmente se da por estiramiento, por un esfuerzo. El esguince, que es una de las lesiones de la estructura de ligamentosas periarticulares, generalmente se da por torsión, ¿sí? Es muy común, por ejemplo, el esguince del tobillo, cuando te torces el pie, ya sea saltando o caminando, agarras un pocito o algo, se genera generalmente esa torsión y hace una lesión de los ligamentos periarticulares. La luxación, que es la pérdida de la relación anatómica anormal de la superficie ósea y articular, ¿sí? En este caso, el extremo óseo sale de su espacio articular. Y la fractura, que es la interrupción de la continuidad del hueso, afecta a otras estructuras, entonces vamos a observar edema, vamos a observar hemorragia, puede haber luxación, puede haber lesión de nervios, puede haber lesión vascular, ¿sí? Puede ser generalmente por golpe directo, por aplastamiento o en algunas ocasiones por torsión también. La siguiente va. Bueno, son algunas imágenes. La distensión es por estiramiento y se da muchas veces ante algún esfuerzo físico. La siguiente va. La contusión, para que ustedes vean, ¿sí? Los hematomas que se generan, cómo lo podemos ir valorando, el edema y la hemorragia que se genera. Siguiente va. Un esguince. También hay lesión de ligamentos y de tejido, por eso es el hematoma que se genera y el edema. La siguiente, y vascular. Y vascular, lesión vascular, exactamente. La siguiente. Y la luxación, donde hay una pérdida de la contención, ¿sí? El hueso, el extremo óseo sale de su espacio articular. Es muy... ¿Sí? ¿Cómo? No. La siguiente, Iván. Y bueno, las distintas fracturas que ustedes pueden llegar a observar. Ya acá hay lesión ósea importante, tejido, ligamentos. La siguiente, Iván. Bueno, básicamente los tipos de fractura la podemos identificar. Pregunta de examen. ¿Escucharon? ¿Lo escucharon? Básicamente la fractura la podemos identificar como completas o incompletas, ¿sí? Las completas se manifiestan en sentido transverso y la incompleta, la parte del corte transverso del hueso. Otra forma de identificarlas es como cerradas o abiertas. Las fracturas cerradas no hay una afectación de la piel, ¿sí? Y las fracturas abiertas o expuestas hay una salida, una exposición del hueso por la piel o por la mucosa. Estas son las fracturas más complejas, necesitan ser resueltas a la prontitud porque hay una lesión de piel y la piel es nuestro principal sistema de protección que tenemos, ¿sí? Entonces por eso a veces le dicen que son fracturas sucias también. Hemos tenido pacientes que han ingresado con fractura expuesta con pasto, tierra, un resto de ropa dentro de la lesión. Así que son alteraciones, son fracturas que tienen que ser resueltas a la prontitud, ¿sí? Según otra forma de clasificarla es según la posición de los fragmentos, pueden ser desplazadas o no desplazadas, ya vamos a ver la imagen. Profe, Sí, señora. en el caso de que esté sucia, digamos, la lesión, ¿primero se higieniza o cómo se procede? Lo primero que hay que hacer en estos tipos de pacientes es tratar el dolor. Primero,
son lesiones muy doloridas, estamos hablando de una lesión ósea, muscular, de ligamento, así que el paciente va a estar con mucho dolor. Lo primero que se le hace es un tratamiento farmacológico acá, porque les puedo asegurar de que las medidas terapéuticas para el manejo del dolor no nos sirven en este caso, así que se le hace directamente medicación. Generalmente lo que se le hace es morfina para disminuir el dolor tan intenso que se genera, y después si se libera se expone la zona que está lesionada, se retira la ropa y se cubre con una gasa, un apósito estéril, con solución agua destilada o en su defecto solución fisiológica estéril, y se cubre con una venda. Y estos pacientes deben ir en forma urgente al quirófano. Se tiene que hacer una limpieza en el quirófano bajo anestesia, ¿saben? No se hace una limpieza en el lugar. Sí o sí se tiene que hacer en el quirófano. Y dentro de las 6 horas, la lesión se tiene que resolver dentro de las 6 horas del inicio, diríamos, de la lesión. Dentro de las 6 horas se tiene que entrar al quirófano el paciente, porque cuanto más tiempo tenga expuesta la lesión, más posibilidades de infección. Y estos tipos de pacientes es muy frecuente que generen la osteomielitis, que es una infección a nivel óseo y que lleva meses y meses de tratamiento con antibióticos, porque son perdón, porque genera, es como que se encapsula y es muy difícil de tratar, ¿sí? Así que muy importante esto de que la resolución quirúrgica tiene que ser dentro de las 6 primeras horas de la lesión, del inicio de la lesión. Bueno, según la posición de los fragmentos, pueden ser desplazadas o no desplazadas, pueden ser conminutas, puede oblicua en espiral o impactada, y pueden ser transversa o por compresión. Ahora les mostramos unas imágenes, pasa, vale. Fíjense, la oblicua atraviesa todo el segmento óseo, ¿sí? En la minuta lo que se ve son los fragmentos óseos. Hay distintos tipos de fragmentos óseos que pierden toda contingencia, ¿sí? En espiral, no sé si alcanzan a ver la imagen, generalmente es transversa, oblicua, va y se genera la espiral. Y la compuesta, bueno, que hablamos ya de una expuesta. Generalmente, bueno, estos son distintos tipos de fractura, pero todo va a depender el hueso que esté afectado, ¿sí? La siguiente va. Por Dios. ¿Va? Básicamente, cuando nosotros vamos a valorar a un paciente que padece una fractura, tenemos que tener en cuenta el dolor, la pérdida funcional. Si nosotros le tenemos que decir que mueva, por ejemplo, que mueva los dedos o hasta dónde puede movilizar el miembro afectado. Debemos observar si hay un acortamiento de la extremidad. Esto se da, por ejemplo, en los pacientes que tienen fractura de cadera. Generalmente la gente de edad avanzada, cuando llegan al servicio, se encuentra, lo podemos observar que tienen un miembro más acortado y generalmente rotado hacia un costado. Entonces nosotros nos va a permitir determinar que el paciente pudo haber hecho algún tipo de fractura. El edema localizado generalmente en la zona de la lesión, de acuerdo al hueso que esté afectado, hay una pérdida importante de sangre y se genera también un hematoma importante. Y por supuesto los cambios de color de la piel, ¿sí? Dentro de los estudios complementarios que van a realizar a este tipo de pacientes tenemos la radiografía, las tomografías,
En caso de lesiones más complejas se le suele pedir una resonancia magnética nuclear y por supuesto se le pide en los laboratorios y en algunas ocasiones alguna ecografía de parte blanda para determinar el edema o si hay algún otro tipo de afectación. Tenemos que, perdón, Val, tenemos que ver el anterior, tenemos que tener en cuenta de que hay distintos factores que influyen en la recuperación de las distintas lesiones, ¿sí? Entre esos está la edad, el tipo de fractura, no va a tener la misma resolución una fractura oblicua que una fractura incongruenta, por ejemplo, o expuesta, ¿sí? La resolución va a ser distinta. El flujo sanguíneo que tenga la zona afectada, el estado nutricional del paciente es sumamente importante para la regeneración ósea y tisular. Los tipos de inmovilización que se van a utilizar también va a depender del tipo de fractura y las características del paciente, ¿sí? Y la distancia entre los fragmentos óseos. Esos son algunos de los factores que van a influir en la recuperación. Por eso le decía que hay pacientes que resuelven en distintos tiempos. Algunos lleva años poder resolver su situación y otros en meses pueden recuperarse. La siguiente va. Bueno, esa es una imagen un poco peculiar. Es un paciente que ya había estado operado tiene una osteosíntesis. Ay, perdón. Esa imagen que ustedes ven ahí como unos clavitos es un material de osteosíntesis que, bueno, tuvo el percance de caerse y doblarse el pie, el mismo que estaba operado. Así que, bueno, hizo una luxación también en ese miembro, pero bueno, la importancia de las radiografías como método diagnóstico. No sabíamos que ya estaba operado el paciente. Y bueno, esta imagen lo que les quiero transmitir con esto es que a todo tipo de paciente, chicos, a todo tipo de paciente hay que atenderlo en equipo. Nosotros tenemos que entender que somos parte de un equipo de trabajo y que necesitamos de todos para poder brindarle el mejor cuidado, la mejor atención a nuestro sujeto de cuidado. Tanto médicos como enfermeros, como camillero, como secretario, todos son parte del equipo de trabajo y entre todos van a poder brindar un cuidado adecuado a este tipo de pacientes. Sumamente importante entender esto. Nosotros somos parte del equipo y todos tenemos que tirar para el mismo lado, ¿sí? La siguiente va. Bueno, los tratamientos generales de las fracturas básicamente están en relación a la reducción de la fractura, a la inmovilización que se le aplica al paciente y sobre todo la rehabilitación que se genera, ¿sí? La siguiente va. Los distintos tipos de inmovilización externa que vamos a ver, nosotros tenemos inmovilización externa e interna. Los dispositivos de inmovilización interna se aplican a través de una cirugía, por ejemplo, los materiales de osteosíntesis, pero ahora vamos a hablar sobre los dispositivos de inmovilización externa, ¿sí? Básicamente esos son, los dispositivos son el yeso, la férula de yeso o termoplástica, los sistemas de extracción, la extracción esquelética, la extracción de partes blandas o el arco volcánico, los sistemas de vendaje y el tutor externo o fijador externo, que este último, si bien es un sistema de movilización externa, el mismo se debe aplicar en el quirófano porque son tornillos que van sujetos a los distintos fragmentos óseos, ¿sí? Pero que nosotros vamos a observarlo por fuera del paciente. El siguiente. Profe, tengo una pregunta. ¿El Sí. tutor externo también se saca quirúrgicamente o en la mayoría de los casos sí van a
a quirófano el paciente, le hacen una analgesia porque es un poco traumático retirar y aparte que genera dolor también, ¿no? En situaciones normales debería realizarse en el quirófano. Sí. Esa era mi duda. Gracias. Profe, ¿y también lleva algún tratamiento para evitar infección o algo? Sí, por supuesto. Ya lo vamos a ver a eso. Ah, bueno, gracias. No. Bueno, el yeso es un dispositivo rígido que se moldea al contorno del cuerpo donde se aplica, ¿sí? La función principal del yeso es la de dar inmovilización y en algunas ocasiones aplica presión uniforme sobre el tejido blando. Esto para evitar que siga generándose edema en la lesión, ¿sí? La ubicación, generalmente la zona a inmovilizar abarca desde las articulaciones distales y proximales inmediatas a la lesión. Esto es, si nosotros tenemos una lesión en la muñeca, por ejemplo, el yeso va a abarcar desde la mano hasta el codo, ¿sí? Que son las articulaciones, más distales. Si es, por ejemplo, una lesión en el antebrazo, va a abarcar desde la mano y generalmente hasta el brazo. Depende del lugar de lesión que encuentre, es la distancia que va a abarcar el yeso, ¿sí? Básicamente los materiales que se van a utilizar para la realización de este dispositivo, bueno, son guantes, agua, un recipiente, una camilla, las vendas tubulares o batas de algodón, no sé, bueno, hay algunos que ya saben lo que es un yeso, vendas enyesadas, que son rollo de sulfonía de anhídrido de calcio en polvo, que estos se humedecen, ¿sí? Se ponen se humedecen con agua tibia, entonces genera una reacción de cristalización que se llama exotérmica, ¿sí? La siguiente va. Y esto es importante de que esta reacción genera calor, porque hay veces que cuando nosotros le agarramos, nosotros no hacemos el vendaje enyesado, ¿sí? El yeso nosotros no lo hacemos, pero sí enfermería asiste, es el médico el que realiza el procedimiento. Nosotros vamos a asistir en sostener al paciente, en contener al paciente, y debemos informar. Y una de las cuestiones que tenemos que informar es que esta reacción exotérmica que hace el yeso cuando está en contacto con el agua tibia es que genera calor que después cede, porque hay veces que los pacientes se pueden asustar, entonces decirle que generalmente va a tener un poco de calor y que después se va a enfriar, ¿sí? La cristalización que se genera forma del apósito es rígida, ¿sí? Permanece húmedo durante unos minutos, lo que permite generar las depresiones en el vendaje, produciendo la presión sobre la piel. Esta técnica la genera el médico. Le coloca el vendaje enyesado y le va a dar las formas que requiera el yeso de acuerdo a la lesión que padezca el paciente, ¿sí? Debemos informar que el tiempo de secado es entre 24 y 72 horas según el grosor del yeso, ¿sí? Y también es importante la humedad del ambiente, porque a veces los pacientes se asustan porque no se seca rápido, pero si estamos en un periodo, por ejemplo, de lluvia o demás, donde hay mucha humedad, generalmente tarda más en el secado. Y esto sí es muy importante que nosotros tengamos en cuenta y que le informemos al paciente, es el aspecto que debe tener el yeso. Cuando el yeso está seco, generalmente es blanco, es brillante y es resonante, ¿sí? No tiene olor y se lo observa firme. Ahora, el yeso que aún no ha secado, se lo observa grisáceo, un aspecto mate, es sordo a la percusión y por supuesto la palpación es húmedo y tiene como un olor musgoso. Esto es importante tenerlo en cuenta porque si el yeso aún está húmedo y el paciente adopta una postura que no es la adecuada, puede deformar el yeso, ¿sí?
Entonces, aspecto a tener en cuenta al momento de educarlo al paciente para determinar cuándo el yeso está fijo. La siguiente, ¿vale? Bueno, los elementos para la confección del yeso: una malla tubular, la venda, no me acuerdo que haya puesto en la anterior, pero bueno, la malla tubular que se pone en primera instancia sobre la piel del paciente, la bata de algodón es lo que continúa, las vendas de yeso, bueno, guante, recipiente, y también es importante un bisturí tener a mano, porque en algunas ocasiones tienen que hacer algún tipo de abertura, o de liberación, entonces también es importante tener algún bisturí, que no, para cortar el yeso, por supuesto. La siguiente va. Bueno, las férulas que dijimos que podían ser de yeso o termoplásticas, en el hospital generalmente las que se utilizan son las de yeso. Generalmente en la parte privada se usan más las termoplásticas, que estas aportan un margen de flexibilidad, dan sostén, pero son un poco más flexibles que la de yeso. Consideraciones a tener es que deben estar bien acoginadas, deben estar bien amortiguadas, y para poder prevenir las presiones o las lesiones que se pueden llegar a generar en la piel por presión o la maceración de la piel. Sí. Bueno, estas férulas es como si fuese la mitad de un yeso, ¿sí? Es sobre la base, lo que se genera es, por ejemplo, en la pierna, ¿no? Se da la base, no sé si alcanzan a ver la imagen ahí del yeso, de la férula de yeso es la base, nada más. Esto nos permite a nosotros poder retirárselo, realizar una buena inspección, valorar el estado de la piel del paciente, ¿sí? Valorar el sistema vascular del paciente, y luego se lo volvemos a colocar y se coloca un vendaje elástico de sostén. Esa es la ventaja que tiene este tipo de férula. El tema de que se utiliza ante lesiones, generalmente algún esguince, que puede llegar a tener algún mínimo de movimiento del miembro afectado. Si estamos ante alguna situación de fractura, generalmente eso no se utiliza, porque lo que tenemos que justamente lograr es la inmovilización del miembro para que llegue a generar el callo óseo y poder soldar la fractura, ¿sí? La siguiente. Dentro de los cuidados de enfermería que tenemos que tener en consideración es mantener destapado el yeso hasta que se seque, elevar el miembro afectado con un aparato, con almohada, con los elementos que se pueda. Debemos controlar la temperatura, el color, la movilidad de la zona afectada cada 15 minutos 30 las primeras 24 horas, y esto se da cuando nosotros tenemos un miembro inmovilizado. Generalmente aumenta el edema por inactividad muscular, se genera un aumento del edema, entonces se puede llegar a hacer aumentar la presión interna, ¿sí? Tenemos que valorar mucho eso. Por eso al paciente en esta situación controlamos si es miembros inferiores, por ejemplo, el movimiento de los dedos, la temperatura, la sensibilidad, ¿sí? Le decimos siempre al paciente, igual que en miembros superiores, que movilice los dedos para evitar justamente el edema que se puede llegar a generar por falta de movilidad, por falta de movilidad, ¿sí? Y a su misma vez esto nos va a permitir a nosotros, ¿se acuerdan que hablábamos que dentro de los cuidados tenemos que hacer ejercicios isométricos? Esto es hacer contracción y relajación de los músculos del miembro afectado. Nosotros tenemos que decirle a los pacientes, el miembro que no tiene afectado, que realice
movimientos articulares en todo el arco de movimiento. Y en el miembro afectado que haga contracción y relajación muscular, ¿sí? Sin necesidad de movilizarlo el miembro, solamente hacer contracción y relajación muscular. Contamos hasta 10, relajamos, volvemos a contraer. Esto nos va a permitir que no pierda la tonalidad muscular. Tenemos que recordar que un paciente que está con un miembro inmovilizado, en 48 horas de inmovilización ya se va generando una atrofia muscular por falta de uso. Entonces, es sumamente importante que le digamos, que le expliquemos a los pacientes de que por más que tenga un yeso, por más que esté inmovilizado con cualquier dispositivo, la parte muscular tiene que activarla, porque aparte va a ayudar a la irrigación, ¿no es cierto? Entonces, ayudan, tenemos que decirles que haga la contracción y relajación muscular, sin necesidad de movilizar la articulación, si no se puede. Entonces nos va a facilitar, favorecer a nosotros la irrigación con la cicatrización del tejido lesionado, y a su misma vez favorece la disminución de la atrofia que se puede llegar a generar. Detectar precozmente las alteraciones relevantes que tenga, el uso de analgésicos según la prescripción médica, y educar para la movilización precoz. La siguiente imagen. Dentro de las complicaciones más frecuentes que tienen el uso del yeso es el síndrome por desuso, la úlcera por Otra presión pregunta de examen. y el síndrome compartimental. La siguiente, complicaciones más frecuentes. El síndrome por desuso se genera una atrofia muscular, como lo hablando, generalmente ya a las 48 horas ya se está limitando la atrofia. Por eso es sumamente importante la realización de los ejercicios de tensión y contracción. La úlcera por presión se da por una anoxia tisular. Generalmente el paciente no va a manifestar que siente dolor y que hay presión en la zona afectada. Si hay alguna lesión, por ejemplo, en los talones, puede haber presencia de necrosis, y bueno, generalmente el yeso se va a manchar, va a emitir un olor desagradable, porque generalmente va a haber líquido que va a estar drenando, porque hay una lesión interna que nosotros no la vamos a poder observar. Entonces, es sumamente importante que si el paciente nos informa de que siente dolor y que siente presión en el área, valorar la irrigación a nivel distal de los dedos, por ejemplo, como qué tipo de la irrigación que tiene, y informar al médico para ver la posibilidad de una apertura, una bivalva del yeso para valorar la zona de presión. Dentro de los tratamientos es, bueno, la abertura o bivalva o ventana, que esto se hace un corte en el yeso. Generalmente los pacientes se asustan un poco porque lo primero que piensan es que le van a cortar la piel, y no llega a cortar la piel. Lo que hace es liberar presión, cortando la parte rígida del yeso, ¿sí? Una vez que se hace esta bivalva o ventana, tenemos acceso a valorar la piel, y bueno, en caso de lesión se realiza la curación, la observación y valoración de la herida. Luego se vuelve a colocar el pedazo de yeso que se retiró, y se realiza un vendaje de sujeción. Generalmente, en estos tipos de pacientes, si el yeso está manchado, maloliente, en muchos de los casos lo primero que hacen es cambiarlo, ¿sí? Así que bueno, debemos Profe, colocar sí, en mi caso me lo quitaron con una pinza al yeso. también Y suelen fue un tanto desagradable porque me lastimó, digamos, el tobillo, la piel. sí, Con la pinza sí, no tuvo cuidado, digamos. sí, suelen utilizar también eso. Lo que pasa es que cuando se hacen las bivalvas se usa como una sierra, porque la idea es no cortar todo el yeso, es cortar la zona donde está afectada la piel, para poder valorar la piel. ¿Me explico? Se hace como una ventana, un cuadradito o un rectángulo de acuerdo a la zona que está afectada, se saca, se libera y se puede observar la piel sin sacar el yeso.
¿Me explicó? Sí, Cuando sí. a vos te retiraron el yeso, sí utilizan como si fuese una tijera grande así Ajá. y hacen mucha presión, entonces a veces sí suele generar este tipo de lesión que con un poco más de cuidado no debería, ¿no? Ujú. Vos porque era molesto, por eso no te querían. Perdón, profe. Bueno, y debemos colocar el miembro a la altura para evitar la inflamación que se genera. Sí, mi amor. Disculpen, se despertó mi bebé. La siguiente, Val. Nadia, ¿estás ahí? No, profe, no se escucha nada. No, profe. No, profe, no se escucha. Pero tampoco estás es como que estás desconectada. Salí y volví a entrar a ver si es eso.
Bueno, definitivamente la tecnología no es para nosotros y las clases. Y si te conectas con el celu, Hola, Ahí se escucha, ahora pero sí. con eco. Sí, porque me conecté con el celular. desconectate de la compu. Listo. ¿Me escuchan ahora? Sí, profe, ahora se escucha bien. Ah, Ahora sí, es mi computadora nomás, ya no quiere más Lola, me parece. Bueno, chicos, otra de las complicaciones es el síndrome compartimental, ¿sí? Que esto se genera por un aumento de la presión hística dentro del espacio limitado, que compromete el espacio limitado, estamos hablando entre dentro del yeso, ¿no? Entre lo que sería el miembro afectado y el yeso, está todo confinado ahí. Y que compromete la circulación y la función del tejido, ¿sí? Dentro de los signos y síntomas que puede llegar a presentar este paciente es el dolor sin alivio. Nosotros le vamos a hacer un tratamiento farmacológico importante para calmarle el dolor y el paciente va a continuar con dolor, no va a decir que le sigue doliendo. Va a tener una inflamación excesiva, el llenado capilar va a ser deficiente, ¿sí? Puede presentar parestesia, pérdida o disminución de la capacidad motora, y sensorial, y generalmente vamos a observar un enfriamiento, una palidez en la parte más distal, ¿sí? Esto, chicos, es una urgencia, es una emergencia y tiene que actuar en forma rápida porque estamos corriendo riesgo de generar una complicación más importante. La siguiente, vale. Así que hay que dar, ante esta situación, ¿sí? Tenemos que dar aviso inmediato al médico, se debe sobrelevar la extremidad, debemos realizar una liberación de los apósitos, ¿sí? Restrictivo, y hacer una abertura bivalva del yeso si tenemos la posibilidad. Generalmente la actitud que va a tomar el médico es realizar una liberación del yeso una abertura del yeso para liberar presión, y si ese tratamiento no funciona, generalmente lo que se hace culmina con una fasectomía para liberar la presión. La imagen siguiente, ustedes van a ver cómo se hace una fasectomía. Esto se da en un paciente quemado, ¿sí? La idea es que ustedes observen, la fasectomía es la apertura, ¿sí? Fíjense que la parte de quemada, acartonada que tiene este paciente actúa como si fuese un yeso porque no tiene elasticidad, no es flexible, es rígido. Entonces, para poder liberar la presión y contener y darle más posibilidad de circulación interna, de circulación sanguínea interna,
se tiene que realizar este tipo de corte, ¿sí? La siguiente, Val. Bueno, el otro de los dispositivos que habíamos hablado es el tema de la tracción. La tracción es un sistema de aplicación de fuerza que estira una parte del cuerpo por tensión mediante un sistema de pesas y de poleas. Seguramente en algún momento lo han visto ustedes, o ya lo vamos a ver cuando tengamos la posibilidad. La finalidad es reducir al mínimo los espasmos musculares que se generan. Estamos hablando en una fractura, generalmente los músculos generan espasmos, hacen contracción muscular, ¿sí? Entonces lo que hacemos con esto es liberar esos espasmos, reducir esos espasmos. Esto nos va a permitir alinear la fractura y permite la inmovilización. Esta técnica ayuda a minorar también las deformidades, aumenta el espacio interarticular en oposición, ¿sí? El principio de la tracción básicamente es mantener una contratracción, o sea, la fuerza que se aplica es en dirección opuesta. Otro de los principios es que nunca se debe interrumpir la tracción, ¿sí? No se debe eliminar el peso que se le coloca. Se utilizan unos sistemas de sogas a donde se colocan las pesas, ¿sí? Esas sogas deben estar siempre rectas, no pueden estar obstruidas por ningún elemento, y las pesas siempre deben estar suspendidas libremente, no deben estar apoyadas ni en la cama ni en el piso. Nosotros les comentábamos de que ahí está la tracción esquelética, la tracción de parte blanda. La tracción esquelética es el sistema que siempre debe continuar con el peso, no se puede eliminar la contratracción esta en ningún momento, porque si nosotros liberamos el peso, lo que hacemos es que el hueso vuelva a donde estaba antes, ¿sí? Vuelva a su posición generalmente original de la fractura. La que sí puede llegar a eliminarse en determinado momento es la tracción de partes blandas, a eliminar el peso de contratracción que se le está realizando. La siguiente va. Dentro de las complicaciones más frecuentes tenemos la infección del sitio de inserción del clavo. Ya vamos a ver. Las úlceras por presión, porque generalmente estos pacientes están en reposo absoluto, están en cama. La anorexia, el éxtasis o la infección urinaria, constipación o estreñimiento, congestión pulmonar, en algunos pacientes pueden llegar a generar neumonía hipostática, la trombosis venosa profunda, confusión y desorientación, generalmente problemas de conducta, ansiedad, depresión, y generalmente esto está dado por el espacio limitado y el tiempo prolongado que tienen este tipo de tratamiento. Siguiente va. Dentro de los cuidados específicos de enfermería debemos organizar la unidad del paciente, colocar los elementos que debemos colocar los elementos que le den una consistencia firme sobre el área que van a colocar la férula. Esto es, chicos, se coloca una férula de Brown. El miembro sobre una férula de Brown. La férula es un dispositivo metálico que nosotros debemos cerciorarnos de que esté bien acolchonada y que esté bien higiénica, ¿sí? Se cambian generalmente las vendas y los apósitos que esto lleva. Se coloca el miembro afectado sobre la férula, ¿sí? Y esto va sobre la cama, pero entendiendo de que el colchón es deprimible, se coloca generalmente una tabla por debajo de la férula para que tenga estabilidad la férula sobre la unidad del paciente, sobre la cama del paciente. Por eso tiene que ser algo firme y consistente. Debemos verificar la existencia del trapecio porque el paciente no se va a poder movilizar de la cama, así que tenemos que educarlo al uso del trapecio. Debemos informar al paciente sobre la técnica y los beneficios, informar y educar sobre el uso del trapecio, brindar
brindar la asistencia necesaria en las actividades cotidianas, educando en las medidas propias para el autocuidado. Esto es, si el paciente tiene una lesión, generalmente esto se da con miembros inferiores. Si tiene una lesión en el miembro inferior y las manos, los brazos no tienen ningún tipo de lesión, el paciente puede alimentarse solo, puede higienizarse algunas partes de su cuerpo solo. Tenemos que estimular al autocuidado, chicos, ¿sí? La higiene debe ser diaria, con lubricación y observación minuciosa del estado de la piel y por supuesto liberar las zonas de presión. Hay que estimular la movilización precoz con la realización de ejercicios activos de las extremidades no afectadas y asimismo al miembro afectado debemos educar al paciente de que tiene que hacer los ejercicios isométricos del miembro afectado. La siguiente, Eva. Es muy importante tener en cuenta, como dice acá el título, cuidados específicos de enfermería, porque después, cuando nosotros hacemos las preguntas, cuando ustedes realizan el PAE o cuando realizan el examen, y preguntamos cuidados específicos de la tracción y ponen higiene y confort del paciente. O sea, se dan cuenta que acá está hablando de los cuidados específicos en relación a la tracción, a ese dispositivo que tiene el paciente que inmoviliza y que ayuda durante el tratamiento hasta el momento de la cirugía. ¿Se entiende esto? Ninguno habla. Sí, profe, se Sí, profe, entendió. se entiende. Sí, profe, se entiende. Bien. Bueno, por supuesto el control de signos vitales, realizar las maniobras de valoración del sistema respiratorio, porque dijimos de que una de las complicaciones podía ser una neumonía hipostática, administración de fármacos según prescripción médica, explicar la forma de realizar los ejercicios respiratorios. Debemos valorar la dieta que tiene por cada paciente, ¿sí? Y a lo posible ricas en fibra y con alto consumo de líquido. ¿Por qué rica en fibra? Porque una de las complicaciones es la constipación, el estreñimiento de un paciente que está en cama. Así que generalmente si dentro de las posibilidades la dieta debe ser rica en fibra. Realizar masajes que estimulen la evacuación intestinal y urinaria. Debemos detectar e informar la presencia de signos y síntomas de trombosis venosa. El paciente puede presentar edema del miembro, con enrojecimiento y dolor. Debemos informarlo. Y siempre, chicos, siempre debemos preservar la privacidad del paciente, ¿sí? Porque generalmente, por ejemplo, en el Hospital San Martín, la sala de traumatología es una sala general donde van a haber varias camas en la sala, entonces siempre debemos preservar la privacidad del paciente, la utilización de biombo y demás. La tracción de partes blandas. Bueno, la tracción de partes blandas, este es el título, es para que vean las imágenes nada más. Pasa, ¿vale? También se la llama como tracción cutánea. Este es un sistema de aplicación de fuerza que ejerce el contrapeso sobre una cinta, ¿sí? Algún material plástico o una espuma de caucho, generalmente eso no se utiliza acá, que se queda unido a la piel. Generalmente se le pone un adhesivo a la piel, una cinta, y sobre esa cinta se genera la presión, el contrapeso. La finalidad es controlar los espasmos musculares y proporcionar la inmovilidad. En algunos casos de esto se puede utilizar una inmovilización parcial o temporaria, que es lo que yo le decía. En la tracción esquelética, la contracción tiene que estar continua y sin embargo en este sistema de tracción nos permite en algún momento liberar la presión, el peso. Dentro de las posibles complicaciones que puede llegar a tener este tipo de dispositivo es la maceración de la piel, la presión de nervios, porque se utiliza sobre una cinta que va alrededor del miembro afectado, y algún tipo de daño circulatorio.
este tipo de tracción cutánea es muy poco utilizada, lo que más vamos a ver son tracciones esqueléticas, pero bueno, es importante que sepan que existe también. La siguiente. Los cuidados específicos de enfermería para este tipo de dispositivo es que antes de comenzar con el procedimiento se debe inspeccionar bien la piel y en busca de lesiones. Debemos valorar las características, además de asegurar bien un sistema circulatorio, ¿sí? Porque acá coloca una cinta, un adhesivo sobre la piel, chicos. Se limpia y se seca bien la piel en la zona donde se procederá con la maniobra. La tracción, sumamente importante esto, que la tracción no debe exceder la tolerancia de la piel y utilizar no más de 2 a 3 kilos por extremidad. La tracción esquelética, bueno, ya lo vamos a ver, es un porcentaje del peso del paciente, pero en este tipo de tracción es de 2 a 3 kilos, nada más por extremidad que se puede llegar a utilizar, porque el sostén es la piel, podemos llegar a lesionarla. Asegurarse de mantener una tracción eficaz, evitando las arrugas y el deslizamiento del vendaje de la tracción. Debemos valorar diariamente la piel y los movimientos de la extremidad afectada. Debemos verificar el eje de la tracción, la ubicación de las pesas, ver que el hueco popliteo coincida con la cobertura del aparato, en el caso de que lo hagan sobre un aparato. En algunos casos lo hacen directamente de la cama a este tipo de tracción, ¿sí? Y por supuesto de controlar los pulsos periféricos, valorar las características de la piel y pulsos periféricos. La siguiente va. La siguiente. Bueno, esta es una imagen de paso a paso cómo se va realizando este tipo de tracción, que seguramente ustedes después lo van a poder visualizar mejor. La siguiente, ¿vale? Y acá vamos al de tracción continua esquelética. Eso que ven de azul es la férula de Brown que yo le decía, sí, que es una armazón de fierro generalmente, y que necesita un soporte sobre la cama para que no pierda estabilidad. La siguiente, va. La tracción esquelética es un sistema de utilización de fuerza que se aplica directamente al hueso. El otro estamos hablando de que se aplica sobre la piel, este se aplica al hueso y se emplea generalmente en el tratamiento de la fractura de fémur, de húmero, de tibia, ¿sí? La finalidad que tiene este tipo de tracción es controlar los espasmos de acortamiento de los músculos y evitar la dislocación de la fractura. Así vamos a favorecer la cicatrización ósea. La mayoría de los casos estos pacientes después van a una intervención quirúrgica con colocación de material de osteosíntesis. El método de este tipo de tracción es la de insertar un clavo a través del hueso distal de la fractura, ¿sí? Hueso distal de la fractura. Esto es, tenemos a un paciente de una fractura de fémur, por ejemplo, generalmente en la parte sobre la rodilla, diríamos, le suelen colocar el clavo para poder hacer el estiramiento, ¿sí? Para poder hacer la tracción. Se inserta un clavo a través del hueso distal de la fractura, evitando nervios, vasos sanguíneos, músculos, tendones y articulaciones. Una vez que introducen este clavo, se conecta al sistema que genera fuerza, bueno, lo conecta a un sistema que genera la fuerza necesaria. La técnica que se realiza siempre debe ser bajo asepsia quirúrgica, ¿sí? Y siempre bajo anestesia. Lo ideal sería hacerlo bajo anestesia general, porque es un procedimiento sumamente muy traumático para el paciente, porque lo que se utiliza para la inserción del clavo es un motor, ¿sí? Es como, y ya el mismo ruido del motor al paciente lo altera un poco, como si fuese de un taladro, chicos, le estoy diciendo un motor de un taladro, que es lo que se utiliza, ya el mismo ruido del paciente lo altera un poco más. Lo ideal es hacerlo bajo anestesia general o una pseudoanalgesia en quirófano tranquilo, para que el paciente no sienta el trauma de este procedimiento.
pero la realidad es que en la mayoría de los casos se hace con anestesia local y se hace por la sala de internación o la sala de guardia de acuerdo a la característica de la fractura. La siguiente, Eva. Bueno, esos son algunos de los elementos que van a necesitar para la realización de esta técnica. Vuelvo a decir, esta es una técnica que la realiza el médico, pero nosotros debemos asistir y por supuesto estar y contener al paciente, porque le vuelvo a decir, es sumamente traumático la realización de este procedimiento. Bueno, guantes estériles, porque no nos olvidemos que es una técnica séptica, los guantes para examinación, las gasas estériles, bueno, jeringa y aguja porque le van a aplicar lidocaína en el caso de que sea local, la anestesia que se le realice, el descargador de cortopunzante, el iodopovidona o alcohol iodado de acuerdo a cada profesional, lo que utilice, y una bandeja para el traslado de los distintos elementos. La siguiente, Van. Y acá, como ven, está la férula de Brown que debe estar preparada, como yo les decía, la estructura de metal, y debemos asegurarnos de que estén limpias, aseadas en condiciones, acolchonadas en condiciones de uso. Clavos estériles, que es lo que le van a introducir al paciente. El motor, que también es estéril, ¿sí? Bueno, el estribo, que eso se utiliza... en el estribo se ajustan los clavos, ¿sí? La pinza para poder ajustar los estribos a los clavos. Al estribo, que ustedes ven ahí como que tienen un circulito, se le coloca las sogas y al final de las sogas las pesas, ¿sí? La siguiente va. Dentro de los cuidados específicos de enfermería tenemos la de informar y preparar al paciente para el procedimiento, y se va a realizar una técnica invasiva y generalmente es traumática. Luego de la inserción del clavo debemos cubrir sus extremos, se debe acoplar al estribo, fijar la soga y colocarla en las poleas. Las poleas están en la férula de Brown, ya vienen incorporadas. Anexarle las pesas, que es aproximadamente un 10% del peso corporal del paciente, y debemos colocarla en suspensión al tiempo que la persona que sujeta la extremidad va liberando contracción manual. Esto que es, en el momento de que se realiza la introducción del clavo, generalmente hay otra persona que está haciendo una tracción del miembro, ¿sí? Se coloca el clavo, se fija y después en forma muy, muy paulatina y coordinando con el otro operador, se van liberando las pesas para que no generar una tracción brusca, ¿sí? Tiene que ser en forma paulatina. Debemos verificar el eje de la tracción, la ubicación de la soga y las pesas. Debemos ver que el hueco popliteo coincida con la curvatura del aparato. La férula de Brown tiene una curvatura que ahí debe estar el hueco popliteo del paciente. Debemos asegurar de mantener una tracción eficaz, evitando las arrugas y el deslizamiento, ¿sí? Las arrugas de la cama son sumamente agresivas para la piel de este tipo de paciente porque están continuamente en humedad y demás, así que es muy factible que se maceren, tenemos que tratar de evitar. Debemos realizar la curación del sitio de la colocación del clavo en forma diaria, observar y detectar posibles complicaciones. No olvidemos que estamos lesionando piel, así que es una puerta de entrada a gérmenes, se puede infectar, sí, se puede infectar, así que se tienen que hacer las curaciones diarias con una observación continua, la observación continua de este lugar, de esta zona. Debemos valorar diariamente la piel y los movimientos de la extremidad afectada y por supuesto controlar los pulsos periféricos. Otra de las cuestiones que no me acuerdo, en la punta de los extremos de los clavos, ¿sí? Una vez que se acopla el estribo, se deben colocar, en el hospital generalmente lo que se colocan son frascos ampollas vacíos de antibiótico o de hidrocortisona o de cualquier medicación, se ponen en uno de los extremos
que tiene punta el clavo, porque puede llegar a lesionar al paciente, el otro miembro, o bueno, al personal en el momento de realizar la higiene o demás, porque es un clavo con punta, así que obstruir eso y evitar, para poder evitar futuras lesiones también es sumamente importante. Se puede utilizar esos tipos de frascos o en algunos casos, bueno, otro dispositivo que se tengan en el momento. La siguiente, por favor. Bueno, ahí pueden observar una persona que tiene contracción en la pierna, que está al extremo, el médico que está colocando el clavo, ¿sí? La siguiente, por favor. Estos son los sitios de inserción, ¿sí? Bueno, ahí podemos observar la supracondilia, ¿sí? No sé si se ven bien las imágenes o está media, la transtibial, transcalcánea, ¿sí? Los distintos tipos de sitio de punción, de inserción de los clavos de acuerdo al tipo de lesión que tenga el paciente. Y así es como se termina observando, como vieron que hay una cinta alrededor del sitio de inserción del clavo para proteger más la piel, ¿sí? La siguiente. Y esto es para que ustedes más o menos puedan ver, este paciente tiene una fractura de fémur, no sé si alcanzan a ver, en la parte superior está la pelvis, y en la parte, bueno, y ahí se ve la fractura de fémur, y este es el tipo de tracción que le realizan con una tracción supracondilia. La siguiente. Ahí es donde se puede ver el estribo, el clavo, donde están acoplados los estribos, ese es el estribo. Acá le falta lo que yo le decía, la de proteger el clavo porque tiene punta y puede llegar a lesionar, así que se le debe poner una protección. Y la soga que va después un sistema a las poleas. La siguiente, por favor. Otro sistema de tracción es el arco volcánico, que es muy poco utilizado, pero debemos saber que existe, porque generalmente se hace en los pacientes que tienen lesión pélvica, ¿sí? Es un sistema de tracción pélvica y se utiliza un método de suspensión. Bueno, se utiliza como tratamiento conservador, es un estabilizador provisional que permite disminuir el dolor y permite movilizar al paciente dentro de las limitaciones existentes. Siempre decimos esto porque tenemos que tener en cuenta de que hay algunas actividades que no se pueden realizar con estos pacientes. Así como reduce temporariamente la fractura, facilitando el tratamiento definitivo, que generalmente es quirúrgico, en la mayoría de los casos cuando tienen la necesidad de utilización de arco volcánico. Hay pacientes que tienen fractura de pelvis que solamente con reposo domiciliario puede llegar a generar el callo óseo y sin ningún problema completar el tratamiento. Pero en otros pacientes donde puede haber fractura con desplazamientos o en conmuta se usan este tipo de dispositivos. La siguiente, ¿vale? Esto que ustedes ven ahí es fijación, después del arco volcánico se puede hacer el sistema de fijación externa, ¿sí? Que es como si fuese un tutor externo en pelvis. La siguiente, ¿vale? Y ahí entramos a lo que es el sistema de fijación externa. Le quería comentar que no le puse. En el arco volcánico generalmente, disculpen, se usa una estructura metálica donde abarca aproximadamente 2 unidades de atención de paciente. Y no sé, Vale, si querés volver al anterior, donde está el arco volcánico. Anterior. Ahí en las imágenes de atrás, no sé si alcanzan a observar, bueno, se usa una estructura de metal, ¿sí?
una lona por donde va el paciente, se cruzan las sogas, ¿sí? Y se conectan a un sistema de polea. Luego de las poleas se colocan las pesas, que también va a depender del peso del paciente. Estas pesas lo que hacen es sobrelevar al paciente y lo dejan en suspensión. El paciente no debe tocar la cama, ¿sí? Nosotros debemos pasar nuestra mano por debajo del paciente, entre el paciente y la cama, no debe permanecer sobre la cama. Sí. ¿Eso lo hace enfermería? Sí, lo escucho. ¿Lo hace el personal de ¿Qué enfermería? El sistema de polea. El paciente... Sí, nosotros lo agarramos y lo armamos nosotros. Ajá. Nos dice el médico con qué peso y se arman, y se necesitan aproximadamente entre cuatro personas para poder colocarlo al paciente en tracción, en este caso de arco volcánico, porque lo mismo que el anterior, se debe colocar en forma paulatina, muy despacio, para evitar el movimiento brusco, ¿sí? Pero sí, este paciente, este dispositivo lo podemos eliminar de la tracción, ponerlo a la cama al paciente, ¿no? Sacándole las pesas, liberando las pesas, por ejemplo, con 2 personal a los costados, liberan las pesas en forma simultánea. Entonces el paciente baja la cama, se lo higieniza, se lo valora al paciente y después se tiene que hacer nuevamente la tracción. Todo en forma coordinada con las personas que manejan las pesas. ¿Me explico? ¿Me explico o no? Sí. Capaz que medio... Sí, profe. Sí. Gracias. Bueno, sumamente importante en que en este sistema el paciente queda en suspensión en la cama, ¿sí? Que nosotros debemos pasar nuestra mano por debajo del paciente, para asegurarnos que se libere, que no esté apoyado en la cama, para que haga el efecto que tiene que hacer la tracción. Y bueno, es una de las tracciones que se puede llegar a interrumpir para realizar higiene y para realizar valoración del paciente. Los sistemas de fijación externa o tutor externo son dispositivos que se utilizan para el manejo de fracturas expuestas cuando hay lesión de tejido blando y para proporcionar un apoyo estable en fracturas, generalmente las fracturas en conminutas, que son distintos fragmentos óseos desplazados, ¿sí? La finalidad es el manejo seguro de una fractura grave, busca reducir la fractura y proporcionar una mejor movilidad, y otorga un tratamiento activo a las lesiones cutáneas, porque están expuestas. Nosotros podemos observar las lesiones cutáneas y podemos ir valorando la cosa que no se puede hacer, como por ejemplo con el yeso que quedan por debajo, ¿no?, del dispositivo. El método es un procedimiento que se realiza en el área de quirófano, se reduce y se alinea, a su misma vez se inmovilizan los fragmentos óseos por medio de la fijación de tornillo, y estos se conectan a un armazón portátil externo. Nosotros lo que vamos a ver son los tornillos que salen de la piel y que se conectan a un armazón externo. La siguiente va. Tiene sus ventajas el tutor externo. Les permite mayor comodidad al paciente, admite la movilidad temprana, ¿sí? Facilita la realización de ejercicio en articulaciones adyacentes, minimiza las posibles complicaciones relacionadas con la inmovilidad prolongada. Estamos hablando que estas son patologías, fracturas expuestas o en conminutas graves y que llevan un periodo de resolución importante, hablábamos de meses y a veces hasta años, así que bueno, evita justamente esto, que el paciente quede durante mucho tiempo en cama. Reduce los periodos de internación porque el paciente se va a su casa con este dispositivo, ¿sí? Y sumamente importante también es que favorece el autocuidado y a su misma vez las relaciones interpersonales, así que tiene muchas ventajas la utilización de este dispositivo. La siguiente. Dentro de las acciones específicas de enfermería debemos informar y preparar al paciente para el procedimiento. Si bien se hace en quirófano, pero hay que informarle que lo que se le va a realizar y cómo va a salir después del quirófano.
Luego de la colocación del tutor hay que elevar el miembro a fin de disminuir el edema. Hay que valorar el estado neuromuscular y vascular de la extremidad. Debemos realizar una curación diaria y valorar los sitios de los tornillos en busca de signos de infección, ¿sí? Debemos mantener el dispositivo de fijación limpio y en caso de que se aflojen los tornillos hay que avisarle al médico, porque hay veces que se pueden aflojar los tornillos y esto nos puede hablar de una movilización de los fragmentos óseos que en su momento estarían fijos. Entonces hay que informarle al médico y ellos determinarán qué grado de irán a ajustar el tornillo o reparar. Hay que estimular la movilización precoz y el autocuidado. Perdón. La siguiente, por favor. Bueno, esto es alguna imagen para que puedan ver cómo son los tutores externos, cómo se pueden visualizar. El paciente, este paciente no bueno porque tiene una tracción esquelética en el otro miembro, pero son pacientes que pueden tener el alta hospitalaria o pueden hacer el tratamiento en su domicilio, que son muy ventajosos. La siguiente va. Algunas imágenes de tutor. Lo pueden llegar a ver, van en sillón de ruedas, andan con muletas, se desplazan por varios lugares. Siempre tenemos que informarle de los cuidados que tienen que tener en relación a la higiene de la zona, ¿no es cierto? Si tienen animales en su domicilio, evitar el pelo del gato, del perro, o tenerlo, por ejemplo, las faldas. Si tenemos un tutor externo en fémur, como esa imagen que se ve abajo, evitar los pelos de animales o distintas cosas que puedan llegar a favorecer a las infecciones cutáneas. La siguiente va. Bueno, dentro de los tratamientos quirúrgicos, traumatológicos, ortopédicos, son muchos, ¿sí? Las afecciones más frecuentes que solemos ver generalmente son por pacientes con deformidad o artropatía, la presencia de tejido necrótico o infectado, hay deficiencia circulatoria por el síndrome compartimental con lo que habíamos hablado, pacientes que presentan tumores o deterioro de la función por fractura no estabilizada, ¿sí? La afección es más frecuente, pues hay un montón de otras. Las técnicas quirúrgicas también más frecuentes que podemos llegar a asistir es la reducción abierta con fijación interna de la fractura, la artroplastía, la cirugía de meñisco, el reemplazo articular, injertos, ¿sí?, de piel, transferencia de tendones, amputación o la fasciotomía, como era lo que habíamos visto. Esto más o menos para que tengan una idea. Seguí, Iván. Vale. Hola. Básicamente en todos los pacientes con cirugías ortopédicas, los cuidados postoperatorios son semejantes, ¿sí? Debemos valorar el estado general del paciente y la función cardiovascular, respiratoria, hepática y renal. Hay que educar y preparar al paciente para el acto quirúrgico en el caso de que sea una cirugía programada, y siempre hay que participar a la familia en la medida que se pueda. Debemos evacuar las dudas, evaluar la extremidad a intervenir y preparar la piel. Hay que valorar el estado nutricional y emocional. Debemos identificar la terapia farmacológica previa a los antecedentes patológicos del paciente y siempre la valoración del dolor y cuáles son los métodos que utilizan para poder disminuirlo. Esto estamos hablando en los cuidados preoperatorios, ¿sí?, de unas cirugías programadas. La siguiente va. No nos olvidemos que estos tipos de pacientes, la mayoría tienen mucho temor por el tipo de resolución que va a tener su patología. Dentro de las complicaciones más frecuentes, el shock hipovolémico, que se da en cualquier tipo de cirugía, pero hay que, en estas también, la telectasia, la retención urinaria, náuseas y vómitos con cefalea, productos del plan anestésico que se le haya administrado,
la posibilidad de infección también está presente y la presencia de trombosis venosa profunda. Y ustedes dirán, ¿qué tienen que ver las imágenes que tienen ahí? Siempre lo que nosotros le decimos, chicos, continuamente tenemos que valorar a los pacientes. No nos sirve de nada estar sentado en un sillón de brazos cruzados con cualquier tipo de paciente. Siempre tenemos que estar controlándolo porque somos nosotros quienes vamos a detectar las distintas alteraciones o complicaciones del paciente que está en nuestro cuidado. La siguiente, vale. Profe, estamos ya en tiempo, o sea, pasados de tiempo. No me di Quedan cuenta, quedan varias diapos todavía, así que bueno, lo que yo les propongo es que nos juntemos mañana en lugar de a las 5:15, a las 4:30, así cerramos esto de traumatología y después ya se quedan directamente si está viva la profesora para mañana, cerramos lo de traumatología y ustedes después siguen con la clase de gabinete. No sé qué les parece. Sí, está bien. Perfecto. Bueno, Sí, bárbaro, profe. entonces. ¿Le puedo pedir que pase una diapositiva a las clases, profe? Y cualquier pregunta que quieran hacer, las tratamos enseguida, mañana al comienzo. Que haya quedado pendiente de lo de ahora. ¿Este PowerPoint lo van a subir al Classroom, profe? Profe, no sé, ¿usted qué dice? ¿Cuánto le cobramos? Bueno, dale. No sé. Después charlamos en dólares porque ahora hay que Sí, no hay cotizar. problema, no hay problema. Ah, bien ahí, esa es la actitud. Con el sueldazo no que se tenemos olviden, en enfermería. Claro, sí. Chicos, no Una ayuda se no viene olviden mal. de algo. Los PowerPoint es una ayuda nada más para guiarlos, pero ustedes después tienen que estudiar de los libros. Sí, más que nada ¿Saben? por las imágenes, porque nos guían mejor a mí en mi caso particular me guían mejor las imágenes con el PowerPoint, se asocian mejor a la memoria visual, por eso. No hay ningún problema, pero siempre nosotros le recalcamos eso. Nosotros lo que Gracias, profe. hacemos es guiarlo, ¿sí? Pero no olviden de ir a los libros y profundizar en el contenido. Bueno, entonces mañana 16:30 nos encontramos yo voy a adelantar el horario del link que tienen para mañana, así podemos terminar de cerrar esta parte de traumatología y después continuar con lo de gabinete. Bueno, nos encontramos mañana, que tengan profe, una buena... en la invitación de hoy decía a las 13, hacia la 1:15, y el de mañana también dice esa hora. En realidad, a los que les aparece ese horario es porque tienen configurada otra zona horaria diferente, pero como vieron, a las 13:15 no pueden acceder al link porque en realidad nosotros no habilitamos hasta las 17:15. Entonces, fíjense que hay algunos que la invitación les aparece en inglés, y es porque la zona horaria que tienen configurada en el Meet es diferente, por eso el cambio en el horario. Pero, por eso. Había varios que estaban esperando hoy a la 1:15 conectarnos y sí, a mí me llega en inglés, no sé por qué. Exacto, porque seguramente la zona horaria... dólares. El horario lo puedes modificar desde tu compu. ¿Esa estudiante es la que nos va a pagar los PowerPoint en dólares? Bien ahí. En realidad, para que nos quede, digamos, de ahora en más, como igual, yo sé que la mayoría por ahí me presta atención y escucha, pero hay alguno colgado de las palmeras, las clases van a ser 17:15. En general, los días jueves y viernes, salvo eventualidades como la de hoy, que mañana vamos a adelantar un poco la clase, pero en general vamos a hacer la clase de adulto cuando nos juntemos por Meet a partir de las 17:15, para que todos se queden tranquilos, que si le aparece un horario diferente, sepan
que el horario en el que nosotros vamos a habilitar la reunión de Meet va a ser a las 17:15. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, Sí, bárbaro, profe, entonces. sí, gracias. Hasta mañana. Hasta luego, profe. Hasta mañana, profe. Suerte.